Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer volver a estar en un nacional. Cada año es muy diferente y muy especial, singular cada uno. Este año la verdad es que estoy anonadado, estoy viendo muchísimas caras jóvenes. Eso es muy positivo porque precisamente en las manos de la gente joven está el futuro de la coctelería del país. En España nos podemos sentir súper orgullosos, el nivel está creciendo muchísimo y eso no solamente es debido pues a que tenemos 3 cracks que han ganado ya las 3 medallas del mundo, sino que muchísima gente joven que quiere aprender, que quiere experimentar, no solamente lo ya conocido, sino que ir un poquito más allá. Lo importante es no solamente como decía para algunos este mediodía mientras comíamos, el buen barman no es solamente aquel que mezcla siropes, buenos sabores con destilados, sino que el que conoce el trasfondo de la materia prima, es decir, en nuestro caso, todas las bebidas espirituosas y en general, tanto destilados como fermentados, ¿no? Porque el cliente cuando se sienta en nuestra barra y quiere tomar una copa, o sea, está muy bien la mezcla, el servicio, la atención al cliente, es fantástico, pero lo que está en nuestras manos es el enseñar, el tutorizar a la gente de que al igual que no se prefiere unas gambas frescas que unas gambas congeladas, pues al igual mucho mejor un espirituoso de calidad que uno de 4 euros la botella. O sea, eso es muy importante, hay que hacerle entender al cliente pues que beber mal le va a sentar mal y el día siguiente pues se va a acordar de nuestro bar y de nosotros sobre todo, ¿no? Si le hemos dado mal de beber. Ok, lo que vamos a hacer hoy, rápidamente voy a hacer una introducción de lo que es la historia de la caña de azúcar y de la historia del ron. Vamos a hacer un paseo rápido por mi empresa, son los productores de Ron Abuelo en Panamá, Barril Hermanos, hablaremos de ellos. Y bueno, no hace falta presentarnos, ya nos conocemos desde hace tiempo. Mi nombre es Cristóbal Sorokowski, trabajo como Global Brand Ambassador en los 35 países en los que estamos con la marca. Y mi trabajo es pues contactar con el público, la masterclass, dar formaciones y desarrollar toda la línea de coctelería de la marca. La parte importante de esta masterclass es que estaría muy bien que después me preguntarais sobre fabricación de ron, no solamente el ron de tipo latino-español, que es del que hablaremos hoy, sino las 2 principales familias más, lo que es el ron agrícola y ron británico. Tanto británico como latino-español como agrícola francés son 3 maneras completamente diferentes de beber ron. O sea, muchos de vosotros tendréis diferentes botellas en vuestro bar con esa denominación de origen, pero realmente ¿en qué se diferencian? O sea, y eso es algo importante porque yo creo que es muy positivo, sobre todo para los jóvenes barmans, pues que aprendan y hagan esas preguntas. Así bien, empezaremos rápidamente a hablar sobre el insight del mundo de ron. Esta es la entrada a la hacienda San Isidro, a la fábrica de Ron Abuelo en el corazón de Panamá, en el pueblo de Pesé. Pero antes hablaremos de lo que he dicho de la caña de azúcar. Para los que no lo sepan, aunque supongo que todo el mundo ya lo sabe, la caña de azúcar no es originalmente de Centro y Sudamérica, sino que viene de Nueva Guinea, del sureste asiático, y fue en realidad con la expansión musulmana a través de la cual la caña llegó a Europa, y fue durante el segundo viaje de Colón cuando él se llevó esa caña de España a Santo Domingo. Bien, entonces rápidamente debido al clima húmedo, al clima caluroso y húmedo de Centro y Sudamérica, la caña pues rápidamente se expandió y creció, y es donde principalmente ahora se puede encontrar. Dicen algunos de ahí de la zona de Granada, pues antaño hubo caña y de hecho hay un ron de esa zona de Granada, de Motril, que utilizaba en su momento caña propia autóctona de ahí. Lo que pasa que ahora es un poquito complicado de encontrar. En cuanto al ron, el nombre ron, hay dos teorías sobre de dónde viene la palabra ron. Una puede ser del dialecto de Inglaterra, Devonshire, que la traducción sería gran tumulto y la palabra es rumbullion, pero lo que más se acepta es que la palabra ron viene de la palabra
del latín de la caña de azúcar, que es officinarum, saccharum officinarum. Para que sea ron, un ron tiene que tener un mínimo de 37.5 grados. Si tiene menos no es un ron, es un elixir. Eso es muy importante. Distinguir lo que es simplemente un espirituoso de 37 grados o menos de lo que es un ron. Un ron tiene que mínimo tener 37.5, insisto. Y la materia prima, la caña de azúcar, tratada de diferentes maneras, dependiendo de la denominación de origen del ron, pero siempre es la materia prima es la caña de azúcar. Hay indicios de la fermentación de caña desde hace 1000 años, pero realmente el momento en que el ron pone un pie fuerte en el planeta, sobre todo en el siglo XVII, después de la Guerra de los 30 años europea, realmente fue el Imperio Británico el que empezó a dominar los océanos, y fueron ellos, a través de la Compañía de Indias Orientales y Occidentales, que empezaron a comercializar con todas las especias. La Compañía de las Indias Orientales, estos marineros británicos, cuando llegan a la India, se encuentran que los indios de la India estaban bebiendo una especie de mejunje un poco raro, que estaba hecho de la caña de azúcar que tenían ahí. Ellos lo llamaban arrak, ¿ok? Actualmente el arrak existe, lo que pasa que es una destilación de la fermentación de flores de coco, de piña, etcétera, varias mezclas, pero en el siglo XVII era de caña. Entonces, ok, no solamente estos británicos encuentran ese rudimentario ron, sino que el primer cóctel del mundo, el primer cóctel de la historia, se componía de 5 ingredientes legendarios. En indio lo llamaban punch con A, que significa 5 en hindú, que era a base de azúcar, lo ácido del limón, lo fuerte del arrak, dilución con agua. Recordar que el hielo llega muy posteriormente a la mezcla de la bebida. Y especias. Esos 5 ingredientes. Y si empezáis a pensar, los cócteles más conocidos de la historia se hacen en base a ese equilibrio entre ácido dulce, alcohólico, la dilución de agua y alguna especie, como el mojito, por ejemplo. Entonces, rápidamente los británicos cogen esto y transforman ese punch con A en punch con U, puño en inglés. Ese cóctel, a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII y hasta nuestros días, se ha ido elaborando en grandes fiestas de cumpleaños y tal, de la gente adinerada británica, en grandes poncheras, siempre en ese equilibrio, y de hecho fue el nacimiento de la coctelería en el siglo XVII, para que digan que el cóctel es nuevo. Así pues, rápidamente, como iba diciendo, los británicos empiezan cogen ideas, y principalmente el ron empieza a coger fuerza cuando empiezan a producir en Barbados y Jamaica, sus islas bajo su dominio, el ron, y a extenderlo junto a esa mezcla del punch por todo el mundo. Sagrado para los piratas, sagrado para los guerreros, puesto que un poquito de ron siempre te hace entrar en calor. En cuanto... Bueno, después sí, el tema de las preguntas, me interesa que resolver dudas al final de la presentación. Me gustaría que fuese un dinámico. En cuanto a Varela Hermanos, la historia interesante es, y ahora a final de mes me voy a Santiago de Compostela y voy a hablar sobre esto. Pues que el fundador de Varela Hermanos fue un gallego. Fue un joven gallego que se fue hacia Panamá, la recién fundada república. En Panamá empieza esa república en 1905, en 1908 este chico llega y dice, bueno, pues yo voy a fundar una hacienda azucarera. Le dije, tú estás loco, te vas a arruinar. Pues no, hizo mucho dinero con esa hacienda azucarera y empezó a producir aguardiente. Actualmente, los dueños de la empresa, mi jefe es Luis José Varela, es su nieto. La empresa sigue siendo familiar. De hecho, son 3 hermanos. Uno es el director general, Luis Varela, su hermano es el actual vicepresidente de Panamá. Y la verdad es que es una familia muy respetada en el país y muy poderosa en cuanto al control y producción de destilados. Aparte de Ron Abuelo, la marca se hizo súper famosa con el seco herrerano, como estáis viendo ahí. El seco herrerano no es nada más ni nada menos que un destilado, 4 destilaciones de la fermentación de jugo de caña, ¿ok? Más o menos como si fuera una agrícola, ¿vale? Pero el ron agrícola generalmente se destila 2 veces en columna, generalmente en alambique de cobre, pero el seco herrerano se destilará en columna, ¿vale? 4 veces, y así obtenemos una especie de aguardiente vodka, ¿vale? Muy neutro, de ese jugo de caña. Eso es súper popular en Panamá. La verdad es que
la gente se lo bebe, sobre todo en carnaval, se lo bebe a dos manos. Es como si, no sé, aquí en la zona, pues el orujo, ¿no? Cada restaurante tiene su botellita de orujo, es algo muy típico, muy de aquí, ¿no? Pues ahí igual. La empresa ahora mismo son más de 1.000 trabajadores en plantilla, entre Panamá y el resto del mundo somos alrededor de unos 1.100 trabajadores en lo que es la fuerza productiva y comercial. Y como estáis viendo aquí algunas fotitos que me he traído de Panamá, lo especial de mi marca, como vais a ver a través de esta presentación, es que controlamos absolutamente todos los procesos. Eso es lo que hace especial a Ronabuelo, eso es lo que hace especial a Varela. Uno, es familiar, y dos, absolutamente toda la materia prima es nuestra. Poseemos alrededor de unas 1.200 hectáreas de propia caña de azúcar. Controlamos prácticamente el monopolio de lo que es la melaza y la caña de azúcar de Panamá. De hecho, nosotros somos los que le vendemos al exterior caña y melaza. Y en cuanto al cultivo de la caña, pues es entre 11 y 12 meses. Se suele cortar entre enero, febrero, marzo. Sobre todo enero-febrero, es la época de la zafra. Así que vuelvo a repetir, 11-12 meses. Se cultiva, se corta, como estáis viendo de esta manera, la caña nunca se va a cortar hasta abajo. Es muy divertido cortar caña, lo he hecho personalmente. Se corta casi por debajo, de forma diagonal, y esa caña en 11 meses vuelve a rebrotar, ¿ok? Entonces, se corta esta caña, se transporta en algunos sitios del campo muy complicados de acceder en camión, pues seguimos utilizando estos animalitos tan... De hecho, me he montado encima de uno, tiene muy mala leche. Eh, pero sí, la verdad es que se intenta mantener la tradición en varios detalles. Después de transportar esa caña se va a amontonar en pilones, como estáis viendo, y se va a tratar, se va a limpiar, se va a quitar las hojas y se va a triturar. ¿Para qué? Esa caña se tritura, se extrae... Antes, esto se corta, se tritura y se extrae lo que es el jugo de caña. Con ese jugo de caña podemos hacer dos cosas, ¿bien? Si ese jugo de caña yo lo paso a fermentar y luego lo paso a destilar, voy a tener ese aguardiente del que hablaba antes, ¿bien? O sea, una especie de aguardiente muy verde, muy agrícola, de jugo. Si yo ese jugo lo cojo, lo pongo a hervir, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es como una reducción, ¿no? Concentrar, es decir, el agua se evapora y todos los sabores y azúcares se concentran. Con ese paso vamos a obtener lo que se conoce la miel de tipo A, ¿ok? Con esta concentración de jugo, lo vamos a meter en unos contenedores y en esos contenedores, como centrifugadoras, vamos a ir cristalizando el azúcar, ¿vale? Entonces, en ese segundo paso, cuando se empieza a extraer azúcar, nos va a quedar la miel de tipo B. Esa miel de tipo B será la utilizada en los rones de tipo británico, del que hablaremos después. Y si seguimos extrayendo azúcar, vamos a conseguir una concentración de olor y sabor muchísimo más compleja, que es la que nos interesa, pero menos rica en azúcares. Es decir, menos azúcar, menos concentración porque lo hemos ido extrayendo, pero más complejidad de olor y sabor, y es lo que nos interesa. Bien, vamos a buscar la graduación de azúcar. Va a ser, aquí lo veis, ¿no? El jugo son 14 grados Brix, el Brix es el grado de concentración de azúcares, la miel de tipo B, va a tener 20 grados y la melaza 24. Esto lo vamos a diluir con agua de pozo, y entonces con ese caldo que tenemos ahí lo vamos a pasar a lo que es la fermentación. Muchos se piensan pues que se utiliza un tipo de levadura especial. No, el tipo de levadura que se suele utilizar es la típica levadura de piña, ¿vale? La gran diferencia es que si tú quieres siempre tener el mismo tipo de levadura, la levadura, para que nos entendamos, los que no lo saben, son microbichitos, ¿vale? Que comen azúcar y sacan alcohol, ¿vale? Transforman los azúcares en alcohol, ¿vale? Entonces, estas levaduras las tenemos apartadas, cerradas, para que no se contaminen o no se mezclen con otras levaduras. Si nosotros salimos a la calle, en el ambiente hay levaduras flotando en el aire, ¿vale? Y si a mí me interesa siempre tener el mismo tipo de levadura para obtener siempre el mismo tipo de producto, yo la tengo que aislar de ese
esas otras levaduras que están flotando por el aire. Entonces, ok, le voy a añadir esas levaduras, a ese caldo, a esa melaza mezclada con agua y le voy a meter nutrientes para que coma y transforme esos azúcares en alcohol. Lo voy a fermentar en un proceso entre 36 y 48 horas a 35 grados de temperatura, ¿vale? Un sistema continuo, y lo que voy a obtener después de ese proceso es alrededor de unos 8 o 9 grados de alcohol, como si fuera un vino, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si yo fermentase en menos de 36 horas? El producto no sería lo suficientemente complejo. Si yo me paso de esas 48 horas, lo que conseguimos es vinagre. No me sirve para absolutamente nada. Entonces, ok, con este vino lo vamos a destilar. Aquí tenemos el set de 4 columnas de mi empresa. Son columnas de inox, de acero inoxidable, y la única diferente de todas ellas es la primera, es la columna del ron. Tiene una salida, un cabezal de cobre. Ahora explicaré por qué es de cobre. Entonces, esas 4 columnas para producir ron abuelo no se van a utilizar. Esas 4 columnas se utilizan para producir seco herrerano, de ese destilado que he hablado antes. Cuando tú fabricas ron de tipo latino-español, tú vas a utilizar, bueno, el más conocido actualmente, la tipología más conocida. Si tú destilas en una columna, lo vas a destilar una vez. Si vas a destilar en alambique de cobre, lo vas a tener que destilar 2 veces. ¿Por qué? El alambique de cobre es mucho menos exacto que una columna de inox a la hora de separar el etílico del metílico. ¿Qué es eso? Los metílicos son los alcoholes malos que afectan a la salud y, o sea, directamente a la cabeza y te mueres. De hecho, en los años 30, durante la época de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, bueno, se hizo famoso todo el tema de los speakeasy, etcétera, las coctelerías speakeasy, y la gente empezaba a producir alcohol en sus propias casas. ¿Qué es lo que pasa? Que había muchos casos de muertes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una mala destilación, no separas el metílico del etílico, es mortal, o sea, te mueres. Entonces, esos eran los principales problemas de esa bella época que ahora la moda vintage nos está vendiendo. En cuanto al etílico, el etílico es el gas bueno, el alcohol bueno que estamos buscando. En el caso de esta columna, alrededor de unos 70 grados centígrados y unos entre 76 y 78 grados de alcohol, ¿vale? Primero va a salir el gas metílico. O sea, para que nos entendamos la columna, ¿vale? Ese caldo que hemos hecho, que hemos fermentado, lo vamos a meter a la columna y va a ir bajando poco a poco. Le estamos dando vapor, le estamos dando calor por debajo de la columna y aquí dentro se está produciendo el proceso de la destilación. Y como he dicho, a los 70 grados alrededor y 76 grados, 78 de alcohol, va a salir el gas tóxico, el metílico, el gas malo que no me interesa. Fuera. Sale, no me interesa, es malo. Y alrededor de unos entre 80 y 83 grados centígrados y alrededor de unos 86, 88 grados de alcohol, me va a salir el etílico, el gas bueno que pasa directamente a un condensador, ¿vale? El condensador lo que hace es transformar ese gas en líquido, ¿ok? Y ahí tengo un ron fresco de una destilación. Diferencia entre una columna y un alambique, y luego a quien no le haya quedado claro lo volvemos a repetir. Un alambique, como he dicho antes, es mucho menos exacto en la extracción de la separación de metílicos de etílicos, pero tiene una cosa positiva, que es que el cobre le aporta o sea, al destilado unos olores y sabores muy ricos, muy fuertes, muy potentes, ¿vale? Pero tiene otro pequeño inconveniente, es que es menos higiénico. Tú cada vez que destilas en cobre, tú lo que tienes que hacer es limpiarlo por dentro, porque vas a obtener una capa de detritus, de caca, que por el proceso químico de destilación se produce y lo tienes que limpiar. Entonces eso te sale muchísimo más caro. Y aparte, el metílico y el etílico no queda tan bien separado, por eso tienes que destilar 2 veces mínimo. ¿Ok? En cuanto a la columna no va a tener unos olores y sabores tan fuertes y tan potentes como es el caso del alambique, pero esto lo solucionas poniendo un cabezal de cobre. Si yo pongo un cabezal de cobre, ya le estoy dando olores y sabores muy interesantes a mi producto. Otra diferencia. Y por supuesto es mucho más exacto a la extracción y separación de etílicos y metílicos. ¿Qué?
Sí, después de esa destilación lo que vamos a hacer es añejar. Actualmente disponemos de más de 110.000 barriles de 200 litros. Son barriles de roble blanco americano usado de Jack Daniels, eh, que mantenemos en este tipo de bodega de añejamiento como esta. El sistema de envejecimiento es el Solera, como la gran mayoría de barriles, la mayoría de coñacs y de whiskies, por una sencilla razón, porque Los Ángeles beben. Cuando tú metes un destilado en un clima húmedo y caliente, ¿vale? La madera no es inox, es madera, tiene poros, respira. Entonces, cuando tú estás en un clima tropical, la madera, los poros de la madera están mucho más abiertos. Entonces tú pierdes una cantidad de producto brutal. Por ejemplo, o sea, si tú metes un Scotch whisky en Escocia y lo añejas 5 años y tú coges un ron y lo añejas 5 años en el Caribe, o sea, tú vas a ver que el ron después de 5 años es súper oscuro y vas a ver que el Scotch, el whisky escocés, es blanco. Por una sencilla razón, la temperatura y el nivel del mar tienen mucho que ver. A más temperatura, la madera suelta más partículas, más olores, más sabores, más, o sea, más materia. En cambio, con el frío, pues está contraída, no suelta igual. Gracias a ese clima tropical y húmedo, no solamente nos vemos beneficiados para el buen cultivo de la caña, sino que para ese envejecimiento. Entonces obtienes un producto muy rápidamente añejado, de muy buen sabor, muy buena calidad, porque le hemos extraído o sea, todo lo positivo de la barrica. Después de ese añejamiento, vamos a... Aquí tenéis los procesos de maduración, respiración y extracción. Después de ese añejamiento vamos a pasar al blend, a la mezcla. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vemos en la botella 12 años, no, o sea, no significa que lo que hay, el contenido dentro es 12 años, significa que la media ponderada de los rones que están mezclados aquí dentro son de 12. Ahora, importante tanto para el bartender como para el consumidor. Este número, si no pone años o si no pone blend, no quiere decir absolutamente nada, es un número. Si te pone Solera número 50, no quiere decir que la media ponderada sea 50, significa que le han puesto un número y que le dicen Solera. Y tú empiezas a leer y no dice en ningún momento que sea un blend y que la media ponderada sea lo que dice el número. Eso es muy importante para que ni nosotros nos confundamos ni el cliente se confunda a la hora de pagar precios desorbitados por un producto que, o sea, que él cree que tiene 50, 20, 15, lo que sea, años, ¿vale? Y es simplemente un número, ¿no? Entonces, años barra blend, lo tiene que decir, significará que la media ponderada es 12, 7, etcétera. ¿Sí? En cuanto a ese blend, aquí es donde se pasa por un sistema súper riguroso de control en el laboratorio, porque lo que te interesa es que todos los lotes de ron abuelo sepan absolutamente igual. Es decir, tú ese blend lo pasas por o sea, por laboratorio para ver el perfil organoléptico, para que todos los lotes y todo el ron siempre tenga el mismo sabor, la misma ficha, ¿no? Entonces, si tú le preguntas al maestro blender, escucha, este lote cuánta cantidad, cuánto porcentaje de 12 tiene o de 30 o de lo que sea te dirá. Depende, cada lote tiene un porcentaje diferente de uno y de otro. Pero lo importante es que el resultado siempre es el mismo porque lo pasó por el laboratorio. Así pues, la familia de Ron Abuelo actualmente presente en los 35 países en los que estamos es Añejo, 7, 12 y Centuria. Centuria, por los más de 100 años que tiene la empresa, es un blend que la media ponderada son 30 años, considerado actualmente uno de los mejores rones del mundo. Y la verdad es que nos está yendo fantásticamente. En los últimos 5 años hemos doblado las ventas. Cuando en el año 2007-2008 vendíamos, son cajas de 12 botellas, vendíamos 322.000 cajas de 12 botellas al año, el 2011-2012 hemos cerrado con 580.000 cajas de 12 botellas en el año. Se nos encuentra en más de 35 países. En los recientes mercados que abrimos el año pasado fue China. La verdad es que son espectaculares. He tenido la suerte de estar viajando a menudo allí y la verdad es que es un mercado por explotar brutal. Un montón de empresas están yendo ahí porque los chinos todo lo que no tengan te lo compran y te piden tropecientos mil ejemplares, ¿no? México
es otro mercado nuevo muy interesante y aunque no lo creáis, los países del norte y del este beben un montón de ron, un montón. República Checa nos está yendo muy bien, en Estados Unidos estamos en el top 5 de ventas, actualmente en China estamos en el top 3, en Alemania estamos en el top 3, muy contentos. Y aquí en España, que es el mercado en el que tanto el Europe Area Manager, el manager de Europa, Alexis Guerrero, como yo pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo, es porque o sea, el español necesita que se le cuide y que se le enseñe a beber bien. O sea, es irónico en un país que realmente se sabe comer y se sabe comer muy bien. A veces hay que coger con mucha paciencia al cliente que quiere beber cualquier cosa y luego se siente mal y se pregunta por qué. Eh, Nada, para mí ha sido un placer trabajar y seguiré trabajando con esta marca. Y es un honor para mí estar aquí en Fave con Pepe Dioni. Solamente decir que el primer día, bueno, ayer durante la noche, Pepe dijo que se van a poner unos proyectos en marcha en cuanto a la formación, así va a ser. Las marcas que participamos y apoyamos a la FABE nos vamos a organizar para visitar todas las asociaciones del país para que realmente el bartender de la FABE diga, ok, soy de la FABE y se me está formando gratuitamente y es todo gracias a nuestro presidente Pepe Dioni. Es así, eso se va a hacer a partir de este año y por parte de nuestra marca a los presidentes y vicepresidentes de las comunidades autónomas aquí presentes es que tengo pendiente hablar con todos vosotros porque por parte de Ronabuelo vamos a lanzar una oferta muy particular, muy especial solamente a los socios de la FABE para que tengan un precio muy especial para sus bares. Por mi presentación hasta aquí, os paso con Pepe. Si hay alguna duda en cuanto a diferencias de tipologías de ron, lo podemos hablar después porque vienen dos presentaciones más. No me quiero...